nombre es Verónica Díaz Robles, soy del estado de Zacatecas, nacida en el municipio de Fresnillo y actualmente soy senadora de la República por mi estado, orgullosamente fundadora de este gran movimiento de transformación. Bueno, pues mi llegada al movimiento ha sido durante muchos años, la verdad es que el mayor de mis orgullos. Yo desde los 17 años milito en este movimiento de transformación. Me da mucho gusto hoy representar y tener más de la mitad de mi vida en este movimiento de transformación. Llegué a este movimiento gracias al conocimiento que en Zacatecas hace muchos años teníamos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como líder de un movimiento opositor. Y a partir de ahí, pues obviamente con la curiosidad que todos los jóvenes, que todas las jóvenes tienen, y pues empecé muy jovencita en las campañas políticas. Antes a los jóvenes únicamente nos utilizaban para hacer las vallas humanas, para colgar los gallardetes, para estar volanteando y para estar presente con la llegada de los candidatos, porque también hace muchos años el ejercicio de la política estaba designado únicamente para los hombres. Y entonces a partir de ahí, a los 17 años, me empecé a involucrar con las actividades políticas que en ese momento se estilaban para los jóvenes, para las jóvenes. Y después vino el tema del desafuero. Orgullosamente tengo mucha nostalgia porque desde hace muchos años he participado en este movimiento de transformación. Cuando vino el desafuero del licenciado Andrés Manuel López Obrador, participé en la brigada de Zacatecas que estuvo socializando y promoviendo el no al desafuero allá en mi estado. Y posteriormente, después del primer proceso de elección en el que el presidente fue candidato, obviamente pues estuvimos participando de manera muy activa en los campamentos de Zacatecas, en el voto por voto, en los campamentos aquí en el Zócalo, en la resistencia civil pacífica, y a partir de ahí pues bueno, la participación de tu servidora en temas políticos pues muy ligadas al obradorismo. Orgullosamente me tocó participar en la constitución de este partido movimiento, del de Morena, y nos tocó ayudar a nuestro movimiento pues allá en el norte, ¿no? Zacatecas está considerado como la entrada al norte del país. Históricamente ha sido una zona geográfica muy dura para la entrada de la izquierda mexicana, y yo puedo decirte con mucho orgullo que hemos estado picando piedra, pero también con el orgullo de pertenecer a un movimiento que hoy por hoy podemos tener y presumir el respaldo del pueblo de México, y en donde me llena de mucho orgullo saber que hemos tenido la razón, ¿no? Todos estos años han valido la pena, las persecuciones políticas, los señalamientos, el ninguneo y todo lo que ha sido para la consolidación de este movimiento. Siento que ha valido profundamente la pena porque hoy me da la oportunidad de este movimiento tan generoso de ser senadora. Me ha dado la oportunidad de acompañar a mi presidente en todas las etapas de este movimiento, y obviamente no solamente en la resistencia civil pacífica, sino también demostrándole a la gente que el humanismo mexicano debe de ser una constante en nuestro país, que hemos demostrado con los hechos, por la vía de los hechos, de que el pueblo, gracias a su confianza, pues hoy está respaldado por este humanismo mexicano, hoy con nuestra presidenta de México que le vino a dar continuidad a esta transformación. Y obviamente pues como mujer de lucha, como mujer de izquierda, y sobre todo orgullosa de poder tener la mirada en alto, la frente en alto, y siempre caminando con este gran movimiento de transformación. Los temas principales que yo hoy estoy impulsando en el Senado de la República, evidentemente, pues gracias a la conducción de nuestra presidenta, tiene que ver con una agenda feminista y tiene que ver con una agenda que ayude a homologar
todas las grandes reformas constitucionales que hemos aprobado en el Senado de la República. No puedes participar en el Senado o desde la tribuna con ocurrencias o con cosas personales, sino que tienes que alinearte a todo lo que está sucediendo. Hoy nuestro país está viviendo momentos históricos para la trascendencia y para el acomodo de todas las leyes en beneficio del pueblo de México. Y entonces yo como senadora he decidido que voy a caminar en una agenda legislativa o estoy promoviendo una serie de iniciativas que tiene que ver con la homologación y con la alineación de todas estas grandes reformas constitucionales. La igualdad sustantiva, el hecho, justamente hace unos días se acaba de aprobar en el Pleno del Senado de la República una iniciativa que yo impulsé junto con algunas otras 2 senadoras, que tiene que ver con la adecuación de todos los programas educativos para que la igualdad sustantiva también se realice desde las aulas y desde origen. La educación, nuestras infancias tienen el derecho de tener una educación gratuita, una educación libre, pero también alineada a estas grandes reformas que hemos aprobado en el Senado de la República. Y hablar de igualdad sustantiva también significa que este término tenga que ser conocido por nuestras niñas desde muy temprana edad, que las niñas sepan y conozcan y que todos los programas educativos estén orientados en esta igualdad sustantiva. Llevará tiempo porque la formación académica de una niña pues implica al menos 15 años, pero si nosotros adecuamos estos programas educativos desde las infancias, vamos a poder consolidar este término de la igualdad sustantiva y de que todos los programas educativos sean también revisados por especialistas y que en los maestros y en las maestras nosotros estemos encontrando unos aliados permanentes de que esta consolidación de estos derechos, de la igualdad sustantiva, del derecho salarial, de la política de bienestar, de los derechos sociales, pues sea una constante para que nunca más, nunca más regrese el neoliberalismo en nuestro país. Fíjate que yo considero que ahora, con todas estas reformas que hemos estado aprobando y como parte de esta legislatura, pues debe de llenarnos de mucho orgullo, particularmente a mí. Yo hablo por mí, hago siempre mucho la analogía porque yo trabajé en el Senado de la República hace 12 años. Me tocó el último periodo de Enrique Peña Nieto. Me tocó el sexenio en donde estas reformas estructurales terminaron por saquear a nuestro país. Yo recuerdo mucho cuando en épocas de Peña Nieto y que se vino la reforma, las grandes reformas estructurales como la reforma eléctrica, pues salíamos del Senado, porque además yo trabajaba con un puñado de senadores de oposición. Éramos un grupo parlamentario de no más de 11 senadores opositores. Y cuando llegaron toda esta serie de reformas de Enrique Peña Nieto, quienes acompañamos a los senadores dentro de todos los equipos de asesores, pues en su mayoría también militantes de izquierda, simpatizantes del movimiento de transformación. Y entonces cuando llegaba la discusión de estas reformas, nosotros nos salíamos al cerco del Senado. O sea, mi casa durante la discusión de las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el Senado de la República afuera en unas casas de campaña, porque nosotros teníamos la idea de que debíamos de defenderlo y así se estableció porque así se acordó al interior de nuestro movimiento. Cercamos el Senado, las reformas estructurales pasaron porque tenían una mayoría abrumadora y en ese momento, en algún momento yo pensé que este movimiento un día iba a triunfar y entonces hoy, a 12 años de distancia, es muy gratificante para mi persona pensar que a mí me está correspondiendo cambiar esa derrota y esa impotencia que millones de mexicanos estuvimos sintiendo durante la privatización de todos nuestros bienes nacionales como bienes de la nación.
Hoy a mí este movimiento de transformación me da la oportunidad de revertirlo, me da la oportunidad de tener la óptica desde el legislativo, de pensar en todas las luchas que nosotros hemos abanderado en el territorio. El hecho de tocar puerta por puerta, de llevar el periódico de Regeneración, de mandar el saludo de nuestros dirigentes, de construir, de tener esa facilidad de palabra con tu vecino, con el carnicero, con todos los que somos pueblo. Abajo en el territorio es muy sencillo hacer política y es la política más noble y es la política más real, porque estás frente a frente ante la circunstancia real que vive el pueblo de México, que vive el pueblo de Zacatecas. Y entonces hoy como legisladora de la transformación, como legisladora de la mayoría del pueblo, pues claramente me da mucho orgullo saber que hace muchos años donde probablemente tuve muchas oportunidades de toparme con mi presidenta en la Plaza de la Constitución, cuando ella abanderó las Adelitas y que muchas mujeres de los estados vinimos al respaldo de este grupo de resistencia de mujeres y verla cómo ha consolidado también su presencia y su capacidad para saber dirigir la gran Ciudad de México y ahora dirigir los destinos de la nación, pues imagina que me da mucho orgullo pertenecer a este movimiento. Yo no conozco otra actividad más que la política. No he sido política de ocasión porque durante los procesos electorales, conforme íbamos ganando o íbamos perdiendo, pues nos pasábamos al siguiente proceso electoral. O sea, la vida electoral de nuestro país es una vida muy activa, muy dinámica, que te implica estar atenta de manera muy continua en los procesos electorales y eso pues te da también la expertise de poder primero conocer a todo el país, porque también gracias a este movimiento pues me ha dado la oportunidad de conocer la mayoría de los estados de mi país, me ha dado la oportunidad de conocer los 58 municipios de mi estado, el de Zacatecas, y las más de 2,100 comunidades en cada rincón de mi estado. Y obviamente hoy como legisladora, pues me parece sumamente importante que luego me pongo a hacer las comparaciones, ¿no? De que platico con mi yo de hace 12 años, cuando era asesora de un senador, cuando yo trabajaba en un grupo parlamentario y cuando a mí me llenaba de mucha impotencia estar en un pleno en el Senado de la República ante una mayoría conservadora abrumadora. Y saber que hoy formo parte de la mayoría del pueblo, pues me llena de mucho orgullo y evidentemente es algo que yo trato de compartirle a todos los compañeros, las compañeras que yo convivo con ellos en el territorio y trato de enseñarles en mi experiencia y trato de aportar un poquito a su formación política, porque los jóvenes que hoy vienen arribando a este movimiento de transformación deben de conocer que la causa que nos movió y que nos motivó a llegar a este momento ha sido la causa de la justicia social y que no debemos de confundirla y no nos debe de deslumbrar y no nos debe de llenar humo la cabeza de decir un cargo, el diputado, la diputada, el senador, la senadora. Somos representantes del pueblo y debemos de saber que estos espacios son pasajeros y son espacios en donde cada día tenemos la obligación de honrar la representación que tenemos de nuestro pueblo. Yo cada vez que entro al pleno del Senado de la República, me vuelvo a remontar a aquella asesora de hace 12 años que quizás nunca se imaginó que 12 años después iba a regresar como representante orgullosa del movimiento de transformación y que yo trato de honrar de verdad. Trato de honrar la representación del pueblo porque también en esto hay muchos escaloncitos que se confunden y que luego a muchas personas que arriban a este movimiento por los cargos les llena o les llega el síndrome del yoyo.
Y ese síndrome del yo-yo es muy peligroso en este momento. Hoy estamos viviendo momentos históricos en donde debemos de cerrar filas en torno a nuestra presidenta y en donde debemos de tener muy claro eh, la razón y el motivo por la cual estamos aquí. Estamos en cada espacio, en los congresos locales, en las regidurías, en las sindicaturas, en las presidencias municipales, en las gubernaturas, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Estamos en este espacio gracias a la voluntad del pueblo. No gracias a una decisión, no gracias a un chispazo de suerte. Estamos en estos espacios porque la voluntad popular clamó la presencia para hacer valer las decisiones que legítimamente obtuvimos a través de las urnas y que hoy tenemos la obligación de representarlos pues con mucha humildad y sobre todo nunca, nunca, nunca siendo ajenos a la voluntad popular. De entrada, esta reforma que de todos es conocida, que no pasó en la Cámara de Diputados, viene y tiene su origen de un clamor popular. Quienes hicimos campaña en el 2024, y no solamente en el 2024, esta lucha de los plurinominales tiene más de 2 décadas existiendo este debate real abajo con el pueblo. Yo creo que uno de los principales principios de nuestro movimiento es acabar con los privilegios. Y acabar con los privilegios significa la repartición equitativa de la riqueza nacional y que este principio que nosotros hemos arengado durante mucho tiempo, de que por el bien de todos, primero los pobres, ha sido una bandera que ha demostrado que nosotros tenemos la razón, porque hace algunos meses los indicadores económicos y de desarrollo social nos indicaron que durante el sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Y encontrarte de verdad de frente con esa pobreza, con esa injusticia social, es lo que te tiene que mover en tu alma, en tu corazón, en la practicidad política, para que este humanismo mexicano realmente se consolide. Y hoy podemos entender que este humanismo mexicano pues ha tenido diferentes etapas, pero hoy las conquistas y los derechos sociales que están ya en nuestra Constitución han sido conquistas de los que ya no están porque no alcanzaron a ver con vida el triunfo de nuestro movimiento. Pero también son los mismos derechos sociales de la niña que está a punto de terminar su secundaria y que quizás muchos de nosotros hubiéramos dado lo que fuera porque en nuestra época de preparatoria hubiéramos tenido una beca garantizada por el Estado mexicano. Y entonces eso hace que todo este cúmulo de derechos y de conquistas pues se defiendan con el pueblo y se defiendan sobre todo con la humildad, vuelvo a repetir, de lo que nosotros representamos, porque no somos, representamos la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de México. Y eso lo tenemos que honrar en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestros dichos, pero también de nuestros hechos, para que la consecuencia de nuestros actos esté evidentemente alineado a todos estos principios. No ha sido una tarea fácil, porque más de 70 años de abandono a las instituciones, de abandono al clamor social, de empobrecimiento. Cuando hablamos de la brecha de la desigualdad, yo particularmente puedo manifestar que no pensé que esa brecha fuera tan grande hasta en el momento en el que, gracias por la deferencia y por la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, me tocó acompañarlo durante casi todo su sexenio como delegada de programas de bienestar. Hablar de pobreza, hablar de esa brecha de desigualdad
que sí era muy profunda, pero que iniciamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy estamos consolidando con nuestra presidenta, que además es la primera mujer presidenta. 200 años de república, la sensibilidad, la capacidad de una mujer hoy se pone de manifiesto porque no solamente se han consolidado estas primeras políticas de bienestar, sino que con la sensibilidad y con la visión de nuestra presidenta, pues hoy estamos abriéndole paso a priorizar a todas las niñas, a todas las adolescentes, a las jóvenes, a las mujeres. Estamos abriéndole paso para priorizar la ciencia y la tecnología como ejes fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Estamos priorizando las economías locales, fortalecimiento de las economías locales para el desarrollo de nuestros pueblos. Estamos priorizando defender todos esos derechos en la Constitución para que nunca más regresen esos privilegios. Y hoy, en el amparo de esta reforma electoral que se planteó y que habíamos venido caminando con una serie de reformas aprobadas, pues evidentemente pone de manifiesto que no todos están dispuestos a dejar sus privilegios para beneficio del pueblo de México. Esta reforma que lamentablemente no se aprobó y no se llegó al consenso, pues evidentemente pone de manifiesto que hay legisladoras y legisladores que probablemente pues no escuchan el clamor popular. Hace unas semanas también la propia presidenta dio a conocer esta gran encuesta de ENCOL en donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos estaban de acuerdo con la reforma electoral. El dispendio en las campañas políticas, el presupuesto exagerado a los partidos políticos, el dedazo en las listas plurinominales. Cada vez creo que no abona en esta democracia que quienes estamos luchando por consolidar muchas cosas de esta transformación, pues evidentemente hoy no facilita el camino. Sin embargo, también el plan B está en marcha. Y el plan B, bajo estos principios de austeridad y bajo estos principios claros de quitar los privilegios para otorgárselos al pueblo de México, pues estaremos explorando y sin duda alguna, yo estaré a favor de quitar los privilegios para que todo esto, como lo ha anunciado la presidenta, y que todo este ahorro a través de los congresos locales, a través del Senado de la República, se conviertan en obras factibles, se conviertan en obras tangibles en los municipios. Y claro que estamos a favor de la democratización de todo el sistema político de nuestro país, claro que estamos a favor de la austeridad republicana, claro que estamos a favor de bajar estos costos muy grandes, porque hoy la democracia de nuestro país tiene un costo muy grande y no debería de ser así. Debería de ser que los recursos de nuestro país, que son muy vastos, que son muy grandes, deberían de emplearse en las necesidades para el pueblo de México y para el pueblo de Zacatecas. Así que esta reforma, la lectura que yo le doy, bueno, pues hay compañeros legisladoras y legisladores que quizás no han comprendido el momento que vive nuestro país. Hay legisladoras y legisladores de las siglas de nuestro partido que también estuvieron ausentes o incluso votaron en contra de esta reforma electoral y obviamente creo que hoy debemos de tener los oídos y los ojos muy puestos en las necesidades y en la exigencia del pueblo de México, porque para eso estamos, para representarlos, para ser la voz de la inmensa mayoría del pueblo. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Verónica Díaz Robles, senadora por el estado de Zacatecas, orgullosamente del grupo parlamentario de Morena. Y estoy aquí para invitarles a todas y a todos a ver este canal de la transformación, este canal de la esperanza. Nos vemos por la 4TV.